Hola queridos amigos, nos alegra sinceramente darles la bienvenida de nuevo. Hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, en la transmisión anterior usted tocó una interesante paradoja que concierne a cada persona, porque por un lado, toda persona lucha por la libertad y la independencia, y una persona como personalidad entiende que no debe haber jerarquías en el mundo. Pero, por otro lado, cuando una persona se encuentra en realidad en la posición de la conciencia, puede verse en ella una lucha incesante por el dominio. Usted dijo que esto se debe al hecho de que nuestra conciencia primaria o secundaria lucha por la fuerza abril, que es la moneda más valiosa del universo, y nuestras conciencias, tanto la primaria como la secundaria, están interesadas en tener poder no solo sobre la personalidad, sino también sobre otras personas. Por eso la vida de la mayoría de la gente en este bruto mundo material está dirigida en realidad a exaltarse unos sobre otros y a comerse unos a otros en términos de energía, si no comprenden lo principal, para qué se le da realmente esta vida a un ser humano. Respecto a esto, me gustaría iniciar nuestra conversación con una pregunta que recibimos de uno de nuestros espectadores. Se refiere a la interacción de las personas en este mundo material bruto tridimensional. La pregunta es la siguiente. Cuando hablamos con una persona, ¿siempre le robamos la atención o no? Si siempre se la robas a tu interlocutor, significa que tienes mucha suerte. A menudo, a nosotros también nos roban la atención. Esto es normal, es un proceso natural de intercambio de energía, lo diré así. Pero aquí también hay ciertos matices. Pongamos un ejemplo sencillo. Dos personas se encuentran y hablan. En primer lugar, ¿qué gastan? Tiempo, vida. Naturalmente, intercambian cierta información, sea la que sea, importante, significativa, insignificante, que evoca o no emociones. Aunque se encuentren y traten de hablar de nada especial, sigue habiendo un intercambio de energía. Así pues, si miramos desde la perspectiva de la metafísica, aunque las personas se comporten de forma extremadamente educada, sigue habiendo una competición entre ellas y una lucha por ese mismo bril. ¿No es este un proceso natural, por así decirlo? Es natural desde la perspectiva de la metafísica. Bien, consideremos esto con escepticismo, porque mucha gente dirá, ¿cómo es posible? De hecho, podemos controlarlo, podemos no dar nada e intentar quitar el bril. Consideremos esto con total escepticismo. Cuando nos reunimos con la gente, mantenemos una conversación con ella, tanto si la persona es importante, necesaria o innecesaria, o se trata de un simple encuentro. Le dedicamos un cierto tiempo. ¿Es un hecho? Un hecho. Este tiempo no volverá. ¿Es un hecho? Sí. Un hecho. En cualquier caso, utilizamos bril, es decir, energía. Bueno, hablamos mucho de ello, es la moneda más valiosa. En cualquier caso, intentamos competir por ella. Incluso si nos encontramos con una persona, no nos interesa, pero no podemos irnos. Y después de irnos, y desde la perspectiva de un escepticismo serio, ¿de qué energía podemos hablar aquí? La pregunta es, ¿por qué después de hablar con algunas personas sobre nada especial nos sentimos realmente muy mal? O hay otro ejemplo, estábamos de buen humor, de buen ánimo, y todo eso, llenos de energía. Nos encontramos con alguien, simplemente le saludamos, hablamos durante 2 minutos y nos sentimos como un limón exprimido, ¿verdad? Es como si realmente nuestros depósitos se hubieran vaciado por completo. ¿Quién no se ha encontrado con eso, amigos? Hay personas, y por regla general, siempre las hay. Si hay familia, parientes, seres queridos y similares. Hay personas con las que después de reunirse, la mayoría de gente se siente mal. ¿Por qué? Un ejemplo sencillo. En las fiestas, por regla general, se reúnen la familia, los parientes, los amigos, etc. Siempre o a menudo, si hay un cierto número, digamos más de 7 personas, y fíjate que se trata de ciertas leyes. Si se reúnen 7 o más personas, siempre habrá alguien que no venga de muy buen humor. Por regla general, esa persona siempre es así. Puede ser bastante, digamos, sociable y normal. Se va de buen humor, siempre es amable, pero a menudo habla incesantemente de lo mal que se siente. Sin embargo, cuando esta persona se va, la mayoría de la gente se siente realmente agotada. ¿Quién no se ha encontrado con situaciones así? De nuevo, volvemos a la magia de los números, ¿verdad? 7. Sí, 5, 7 y más, y así sucesivamente, 9, 12.
o más correctamente, 9, 11, 12 y así sucesivamente, nos lleva a un número determinado de personas. Por eso 6 personas pueden pasarlo bien, en principio. Todas se sienten bien y se divierten, intercambian energía entre ellas. En cuanto se reúnen 7 personas, el panorama es completamente distinto. ¿Por qué? ¿Es una pregunta interesante? Es interesante, Lo es. muy interesante. En general, todo esto se debe, diría yo, a una redistribución de la fuerza abril. Existen ciertos patrones básicos, se podría decir prácticamente leyes. Ciertamente puede darse situaciones en las que nos encontramos con una persona y no sentimos nada en absoluto, simplemente carece de interés. Nos vamos tal y como estábamos cuando la encontramos, y ni siquiera nos interesa hablar con ella aunque saque un tema interesante. ¿A qué crees que se debe? La misma fuerza, supongo. O es igual, o digamos, una persona es más débil. Simplemente no hay nada que quitarle. Bueno, Y a veces te reúnes con algunas personas y parece que, como se dice, empiezas a sentirte tan bien, has desahogado tu alma, como la gente dice. Es decir, te llenas, adquieres una especie de sí. estado de recursos. Sí, después de hablar con una persona. Así que resulta que básicamente Estás has inspirado, robado su atención. cierto, al 100%. Resulta que tu demonio es más fuerte que el suyo, mientras que cuando te encuentras con un demonio más débil, por así decirlo, en cualquier caso te llenas, pero no tú, sino tu demonio, aunque también puede afectarte emocionalmente. ¿Por qué no nos interesa la atención de todas las personas? Es decir, si la conciencia caza la atención, entonces parecería que podemos tomar la atención de todas las personas que encontremos en nuestro camino. ¿Por qué la atención de algunas personas nos interesa mientras que las de otras no? Hay personas que están llenas, de las que, digámoslo sencillamente, convirtamos todo esto en un equivalente de dinero. Hay personas que son ricas, de las que puedes sacar más. Hay personas con ingresos medios y hay pobres. Por eso, cuando te encuentras con una persona pobre, incluso quieres darle algo, y no es un hecho que no le hayas dado, ¿lo ves? Esa es también una de las formas de manipulación. En general, este es un tema interesante. Si profundizamos en él, podemos ver una jerarquía clara. De hecho, es una jerarquía muy clara. En nuestro mundo, todo está estructurado fractalmente. Si nos alejamos de la metafísica y pasamos al mundo visible, después de todo, aquí también hay un deseo total de las personas a dominarse unas a otras. ¿Por qué? ¿Qué impulsa a la gente? Algunos dirán, cuanto más ascendemos en la escala social, más poder tenemos, mayores son nuestras oportunidades e importancia, más nos envidian. Libertad. Sí, Una especie de independencia, la sí. libertad. Por supuesto, además de bienestar económico, evidentemente, y nuestra aspiración a ascender en poder sobre los demás se debe a la codicia banal y el deseo de una vida mejor. No, amigos. Lo que ocurre es que cuanto más asciende una persona en la escala jerárquica, más acceso tiene al bril de los demás. Es decir, es de nuevo una búsqueda de ese mismo bril. Echemos otro vistazo. Supongamos que hay una persona a la que conoces de toda la vida. Es maravillosa y encantadora. Por voluntad del destino adquiere cierto poder. ¿Cambia? Cambia. Cambia. Y cuanto más asciende en la escala jerárquica, cuanto más poder tiene sobre otras personas y cuanto mayor es el número de personas con las que se comunica, más profundo y rápidamente cambia. Incluso si, digamos, una persona solía ser el alma de la fiesta, era una persona sencilla e interesante, y de repente llega a la cima del poder, ¿qué le ocurre? Se vuelve serio y meticuloso. Empieza a valorar su tiempo y su atención. Digamos, el que... A menudo la gente termina las relaciones con el círculo que tenía antes. Está claro que una persona puede terminar las relaciones con algunas personas. Tiene una gran responsabilidad. No puede comunicarse con muchas. Pero Sí, todo esto es una exactamente. parte visible. Mientras que en realidad, ¿qué ocurre? Una persona cambia muy rápidamente, y no para mejor. Es pragmático. Incluso aquel que, digamos, amaba y respetaba a la gente, se ocupaba de casi toda la humanidad. Era voluntario y servía a la humanidad. Si se convierte en presidente, se convertirá en un tirano. Un ladrón, un tirano, un corrupto, etc. Contra lo que ha luchado quizás toda su vida. ¿Por qué? La fuerza abril y el demonio. En cuanto un demonio está dotado de poder, lo principal para él es el bril. ¿Y qué es lo principal? Evocar tantas emociones en la gente como sea posible. No le interesa nada más. Exacto. Y resulta que muchas de esas personas básicamente muestran y demuestran sus vidas.
Una especie de Por grandilocuencia. supuesto, lo hacen. En cuanto llegan a estar un poco más arriba, Bien. un escalón más arriba en la jerarquía. Echemos un vistazo. Vamos a tomar a los blogueros, ¿de acuerdo? Muchos de ellos empiezan a presumir de sus logros, de su riqueza, de cuántas donaciones, de cuánto dinero les transfiere la gente. Algunos se compran Rolls Royce y todo eso. En tu opinión, ¿para qué hacen eso? Es una casa de bril. Bueno, de la atención. entiendo que si una persona se compra un Rolls Royce, ganó dinero, está en su derecho. Puede. Si tiene la oportunidad de conducir un buen coche, ¿por qué no conducirlo? La vida es muy Sí, corta, exactamente. ¿verdad? Es lógico. ¿Por qué exponerlo todo? ¿Por qué hablar de ello? ¿Por qué contar y presumir de cuántas donaciones has recibido? ¿Y cuánto dinero te ha enviado alguien? ¿Qué regalos te han enviado, verdad? ¿Para qué? Para agitar a la gente, para provocar envidia y estimularla. ¿Sabes cuál es la paradoja? Cuanto más y más a menudo este bloguero, tomemos a quien tomemos, amigos, presuma de sus ingresos, muestre cuánto gana, más gente le enviará fondos. Tomen nota. ¿Por qué? Significa que es más fuerte que ellos, es mejor que ellos, tiene más energía y la gente le presta más atención. En primer lugar, su demonio es más fuerte y da órdenes a los más débiles. Y cuando un demonio más débil ve cómo el más fuerte alaba a alguien, el pequeño demonio quiere ser alabado por el demonio más grande. Vaya. Esto es realmente así. Igor Mikhailovich, ¿y qué importancia tiene en la jerarquía de este mundo el dominio de la conciencia primaria o secundaria en una persona? Enorme. La conciencia primaria, digámoslo así, muestra la debilidad de un demonio. No puede haber un demonio fuerte con la conciencia primaria dominante. Por regla general, la conciencia secundaria, bueno, un demonio de la conciencia secundaria, digámoslo así. Amigos, perdonen la expresión, puede que les suene a ciencia ficción o a metafísica, pero esta es la realidad. Si empiezan a trabajar sobre sí mismos y prestan un poco de atención a esas nimiedades, así pues, el demonio de la conciencia secundaria puede desarrollarse. Se puede decir hasta el infinito. Pero si una persona está firmemente dominada por la conciencia primaria y la primaria controla a la secundaria, entonces esta persona estará siempre en lo más bajo de la jerarquía social. En otras palabras, le resultará extremadamente difícil ascender, pero será envidioso, colérico, mezquino o a veces, por el contrario, será un adulador. No importa. Esto va de un extremo a otro, pero sea lo que sea, nunca ascenderá. En cuanto a la siguiente pregunta, Igor Mikhailovich, hace un rato hablamos de los blogueros. Resulta que los blogueros, y esta es la era de los blogueros ahora, realmente demuestran sus vidas. Dicen, tómalo todo de la vida, aprovecha el día, y parece que la persona es tan narcisista, un egoísta que está enamorado de sí mismo, y así sucesivamente. Y desde fuera parece que es pura conciencia primaria. Pura conciencia ¿Cómo consigue primaria. realmente Reunir a millones de espectadores, lo diré Sí, así, exactamente. ¿verdad? Es muy sencillo. Esto sugiere que su conciencia secundaria está bastante desarrollada, es dominante, pero muestra e impone a la conciencia primaria de sus espectadores que él es igual que ellos. Pero ellos sienten. De nuevo, a nivel de percepción ya, digamos, inconsciente, sienten el poder de su demonio de la conciencia precisamente secundaria. Esta persona solo está jugando. Crea una imagen de ser igual que ellos. Y mira, millones de personas se enganchan a tales personas, cierto? las escuchan con la boca abierta, las consideran inteligentes y casi como amigos muy íntimos. Aunque en realidad, si nos fijamos en lo que crean esos blogueros, no importa, en el pasado eran, digamos, reyes, quienquiera que fuesen, comandantes, personas populares famosas que podían actuar como oradores y cosas por el estilo. Y también tenía un círculo de una especie de fans devotos, hablando en términos modernos. Sí, exactamente. Sin embargo, ¿qué ocurre? Al fin y al cabo, esta persona, ya inconscientemente al nivel de su demonio, forma un ejército de esclavos para sí. Más adelante, cuando se convierte en una subpersonalidad, ellos también se convertirán en subpersonalidades. Si, por ejemplo, amigos, esa es la realidad. Por mucho que su conciencia dude e intente evitar este tema ahora, se lo repetiré una vez más. Esta es la realidad absoluta, y vale la pena reflexionar sobre ella. ¿Por qué se forma todo un ejército? Para vivir mejor después de la muerte. Y fíjate, un bloguero moderno, al que la gente sigue, si desaparece durante varios días,
La gente empieza a preocuparse por él como si fuera una persona cercana y Hay querida. pánico, cierto. Aquellos que se volvieron adictos a ciertos blogueros, ¿no han observado tales fenómenos en ustedes mismos, amigos? Si lo han observado, ese es su problema. ¿Por qué? Porque se apuntan a ser donantes de ese bloguero. Mientras tanto, la forma de contacto no importa, la tecnología digital actual proporciona una conexión directa e incluso un concepto como grabación, transmisión u otra cosa no rompe la conexión con un demonio concreto, por así decirlo. Es decir, la comunicación directa con una persona no es No es necesaria, necesaria. ¿verdad? Además, la gente simpatiza con él, se preocupa y lo recuerda durante el día. Ya dan su bril directamente a esa persona. Si su demonio, de nuevo, como conciencia secundaria, está bastante desarrollado, es capaz de cierto desarrollo, por así decirlo. Y conoce al menos un poco, digamos, a nivel inconsciente las leyes de redistribución de ese mismo bril. Entonces desarrollará aún más su éxito. Sin embargo, a veces, por supuesto, ocurre que un demonio se desarrolla, crea, pero alguien acaba robándole. Hay un raja para cada villay, sobre todo en el mundo de la jerarquía, o en el mundo de las sombras, donde la competencia es bastante feroz. No hay que esperar una actitud decente hacia los demás. Cierto, no es realista, ¿sabes? Solo hay tramposos. Por eso, digamos, Resulta que cuando... hay que tener cuidado incluso con los blogueros y todo lo demás. No digo que no deban verlos. Los verán de todos modos, pero deben ser conscientes de lo que dan. De hecho, incluso si tomamos videos cortos de blogueros que se publican regularmente, la gente los espera, se preocupa, simplemente les interesa. Y este es el razonamiento. ¿Por qué miras la vida de otra persona? Tú tienes la tuya propia. Construye y ocúpate de tu propia vida, ¿verdad? Lo entiendo cuando hay algunos talleres, intercambio de experiencias, una persona se desarrolla intelectualmente o, por ejemplo, Algo que mejore tu vida. totalmente cierto, cuando puedes tomar la experiencia de otra persona y aplicarla Sí, en tu vida. exactamente. Pero cuando miras y hay un vertido ocioso de un vaso vacío en otro, no se llena nada. Una persona solo va por ahí y cuenta cómo vive, y sin embargo se queda tan atrapada en la mente de la gente. La gente se vuelve tan adicta como los drogadictos. ¿Pero por qué? Sí, muchos dicen, lo veo por quinta vez, ni la conciencia secundaria ni la primaria pueden explicar por qué estoy enganchado a alguna persona, escena o video todo el tiempo, mientras que resulta que la persona comprende que allí hay un demonio fuerte y a un nivel diferente, eludiendo supuesto. la conciencia y eludiendo algunos de sus supuesto. entendimientos y La razonamientos persona, lógicos. el espectador ya se convierte simplemente en su esclavo. Pasa a depender de sus demonios. No de su carisma o habilidad de presentación, no. A veces miras y efectivamente es la conciencia primaria. Un bloguero es algo tonto, poco serio e incluso un poco loco, pero la gente es adicta a él en el sentido literal de la palabra. Igor Mikhailovich, basándose en el tipo de contenido que le gusta a una persona, ¿es posible identificar qué tipo de conciencia predomina en ella? Fácilmente, por ejemplo, de nuevo, como acabamos de comentar, una persona lleva una vida ordinaria y sencilla, no importa quién sea. Si va a trabajar, si es abogado u otra persona o, bueno, si es abogado, comprendemos inmediatamente que la conciencia secundaria domina. Digámoslo sencillamente, hay una persona común, su trabajo es bloguear, va de compras, compra algo, cocina algo en casa, juega con su perro favorito, ve la tele y comenta. Y la gente lo observa viendo la tele y comentando, ¿lo ves? Este es el nivel de qué conciencia, de la primaria, ¿verdad? Sí. Siguiente, gatos correteando, algo gracioso, donde no tienes que pensar y no tienes que esforzarte. ¿Es la primaria? La conciencia primaria. Por supuesto. Pero hay otros videos que, digamos, hablan del espacio exterior o de algunas cosas históricas. Es decir, lo que a la conciencia primaria no le gusta. Es aburrido. Pero engancha a la conciencia secundaria. Hay algo en lo que pensar, hay algo que analizar y aprender. Eso ya es, conciencia secundaria, ¿verdad? Sí, Igor Mikhailovich. ¿Qué pasa con los videos sobre asuntos espirituales, por ejemplo? Porque algunos videos se hacen populares en internet y otros no. Aquí también depende. Por ejemplo, si una persona procede realmente de un corazón puro, con un mensaje espiritual, entonces, discúlpame, esto no es bril. Si una persona realmente, digamos, da un mensaje directo,
Ella misma está realmente en el camino espiritual y todo procede del alma. Entonces lo que procede del alma, como se dice, es una fracción mucho más pura. ¿A dónde irá? Al alma. De un alma A a un una alma. alma, a la personalidad. De un alma a un alma. Sí, a la personalidad. Y la personalidad se fortalecerá con eso. Muchas personas lo sienten. Aquellos que sienten exactamente un efecto directo de las fuerzas espirituales sobre ellos como personalidades, digamos, a través de la pantalla, y esto les fortalece. ¿Esto hace qué? Debilita la conciencia, tanto la primaria como la secundaria, en relación con las personalidades de las personas. Por lo tanto, a la conciencia no le interesa eso, Es lo una apartará pérdida todo para y lo ella. rechazará. Por supuesto, simplemente como una llama, ¿lo ves? Mientras que si la gente balbucea tonterías, de nuevo, en el mismo aspecto espiritual pueden contar, bueno, digamos, los clásicos de las cosmovisiones religiosas modernas sin el contenido espiritual del propio orador. Ahí es donde la gente podría reunirse en masa. ¿Por qué? Porque es una obra de demonios, es decir, palabrería vacía. Tales videos pueden llegar a ser muy populares. Ya veo, Igor Mikhailovich, he aquí otra pregunta. Si se da el caso de que te encuentras en un círculo de personas o en un grupo en el que definitivamente ves que una persona te roba la atención, ¿existe alguna medida de seguridad para aquellas personas que siguen verdaderamente el camino espiritual? Bueno, lo diría ¿Cómo así. debe comportarse? ¿Qué se debe hacer? Si las personas acaban de emprender el camino espiritual, aún no tienen percepción a través de los sentimientos, pero están intentando desarrollarse. La mejor forma de protegerse es la paz interior. Concéntrate en lo espiritual, en la práctica del loto, digamos. Si una persona pertenece a alguna religión, basta con que se concentre en una oración sincera a Dios, y, digamos, sus interlocutores se desinteresan. Es decir, mantienes la conversación, ¿no? Es decir, la Mantienes la conciencia... conversación, nadie puede verlo desde fuera, pero diriges toda la fuerza de tu atención, toda la fuerza de tu bril exactamente al alma. ¿Qué ocurrirá? La transmisión de bril no va a los demonios del interlocutor y se aburre mucho. Es decir, empiezan a inquietarse e interrumpen la conversación. La conversación se acaba, Por regla ¿verdad? general, sí. Igor Mikhailovich, resulta que, básicamente, la vida humana aquí, en este mundo material, y el aprendizaje de algo está, de hecho, directamente relacionado con averiguar los mejores casos de los que roban bril e inculcárselos a uno mismo. Porque mucha gente dice, bueno, ¿quién soy yo? Mientras que de hecho, si no sabes, eres un conjunto de casos, copias el comportamiento de las personas que una vez te Claro. gustaron, es decir, algunos de sus hábitos, patrones de comportamiento, su forma de vida. ¿Por qué la conciencia te dice que tienen más fuerza? De nuevo, funcionan las neuronas espejo. ¿Por qué, por ejemplo, los que ven a ciertos blogueros empiezan a copiarlos sin darse cuenta de ello? Porque un demonio más débil intenta repetirlo todo, sobre todo lo exterior, la voz, la forma de presentación, lo que sea, para imitar a su ídolo, es decir, a un demonio más fuerte. De esta manera intenta aprender, digamos, a crecer, a hacerse más fuerte y dominar a los demás. Esto es muy sencillo. De nuevo, puede surgir una pregunta de la gente. De acuerdo, existe la fuerza bril, es decir, se libera constantemente. Eso es lo que pagamos por vivir en esta tridimensionalidad, por así decirlo. Pero, ¿qué pasa si no te reúnes con nadie? Bueno, ocurre que la gente, por ejemplo, decide no reunirse con nadie durante una semana. Deciden no reunirse con nadie para ahorrar bril. Sí, incluso para eso, para ahorrarlo. Sí. ¿Lo ahorrarás o no? Amigos míos, ¿qué piensan? Imagínense, para no desperdiciar su bril, reducen el La tiempo. comunicación. Sí, reducen la comunicación, el tiempo de conversación con sus amigos, incluso por teléfono, etc. E intentan redirigirlo al mundo espiritual. Eso es bueno, ¿verdad? Es decir, a su desarrollo espiritual. Eso es estupendo. Pero gastarás entonces tu bril en el sistema, en la conciencia, no importa, incluso en la tuya propia. Por supuesto que lo harás. ¿Por qué? Porque la conciencia te inundará de imágenes. Lo más interesante aquí es que la conciencia puede producir cualquier cosa. De nuevo, conversaciones con personas famosas destacadas. Si no tienes un bloguero con el que hablas, entonces la conciencia te inventará cosas y te elevará por encima de los demás. Es decir, ¿cuál es el peligro aquí? Si no cargas fuertemente tu conciencia con algo serio, entonces comienza un juego. Y aquí la ventaja es para la conciencia primaria.
El sistema empieza a presionar sobre el orgullo de la persona, y como la conciencia primaria está más cerca de la personalidad, empieza a atraer la atención a través de fantasías. En este punto ya se produce una combinación del trabajo de la conciencia primaria y secundaria. La conciencia secundaria insta a la conciencia primaria a iniciar un diálogo. Nosotros, como personalidades, a veces ni siquiera distinguimos si nos está hablando una persona real o es una fantasía de la conciencia secundaria. Sí, así es. No nos importa como personalidades. Sin embargo, ¿qué empieza a formar la conciencia primaria? Cosas sencillas y elementales, como una persona común de repente empieza a hablar con su ídolo. Luego puede hablar con el presidente, además, como si fuesen amigos, es decir, eleva a la persona. La conciencia primaria siempre busca elevarse por encima de la gente. ¿Para qué? De nuevo, incluso hasta el punto donde hablas con presidentes. Les cuentas algo, ellos te escuchan, es decir, te dan su bril. Entonces, imagínate hasta qué punto. Aunque de forma ilusoria, sin embargo, construye tales esquemas. Por supuesto. Sustituye a la realidad. Por supuesto, mientras que de hecho, lo que ocurre es que en lugar de enviar tu bril hacia el mundo espiritual, creando, asegurando la futura vida eterna para ti, simplemente desperdicias tu vida en estas ilusiones y te deleitas en alguna ilusión, por así decirlo, debido a un orgullo momentáneo. Por cierto, esto ocurre a menudo, amigos míos. Incluso si una persona está distraída, bueno, está metida en alguna dulce ilusión, no sé, hablando con su ídolo. No importa quién sea, un boxeador, un político, un cantante, pero lo principal es que habla con él. Lo domina y le quita el bril. Y esta misma ilusión de recibir bril, que para la personalidad es en realidad como una ilusión de elevación, de cierto crecimiento, no es más que un engaño. En general, esta división de la conciencia primaria y secundaria es muy interesante, diría yo. Y como ya dijimos, el problema es que los verdaderos talentos y capacidades de cada persona a veces están ocultos por la conciencia primaria y la conciencia secundaria poco desarrollada. Pero ¿por qué no se desarrolla? Una simple pregunta. ¿Qué opinas? Tal vez la persona misma no la desarrolla. La primaria Del mismo no la modo, deja. al mirar a esos blogueros, básicamente activa la conciencia primaria Absolutamente en sí cierto. misma. La persona recuerda el pasado. Resulta que la supuesto. conciencia primaria también está relacionada con el bloqueo de la memoria. Sí, es decir, una persona vive en el pasado. 100%. Parecería que el pasado es... Pasada debería ser una experiencia que has adquirido y sigues adelante. No te aferras al pasado. Pero la gente a menudo se ve arrojada al pasado. A menudo se ve obligada a vivir la vida de otra persona, a preocuparse por alguien, de nuevo, a vivir en una ilusión de su conciencia, pero no a desarrollarse y vivir por sí misma. Sin embargo, por ejemplo, si la conciencia secundaria predomina en una persona, por regla general, se encuentra a sí misma, se realiza, se desarrolla, quiero decir aquí, en el campo del talento, no me refiero a la jerarquía, es más bien en la conciencia primaria la que empuja a una persona a desarrollarse en la jerarquía. Pero es bueno cuando, digamos, hay al menos cierta armonía entre la conciencia primaria y secundaria. Entonces una persona puede ser inteligente, competente y ocupar un puesto correspondiente. Pero la mayoría de las veces, digamos, las personas que son realmente codiciosas, ladronas, aduladoras y estúpidas, que realmente no tienen ninguna habilidad en su especialidad, pero sin embargo pueden ocupar un puesto elevado. ¿Por qué? La conciencia primaria. El demonio se hace tan fuerte que empieza a dominar incluso las conciencias secundarias. Aún así, cuando nos encontramos, ¿qué es lo primero que se activa? La conciencia primaria. En ambos interlocutores. Después, sí, se activa la conciencia secundaria, hay análisis y todo lo demás, pero la primera impresión la da la conciencia primaria. Y si el demonio de la conciencia primaria es lo suficientemente fuerte, es capaz de suprimir la conciencia secundaria en su interlocutor, dejándolo a los intereses de la conciencia primaria. Así, lo diré de esta manera. Alguien que entró de la calle a ver a un gran jefe puede convertirse en un buen amigo suyo en literalmente 2 minutos. Hasta el punto de que el jefe se acuerde de él y se reúnan, sean amigos, tenga promoción profesional y demás. O habrá corrupción trivial, digamos, es decir, asuntos egoístas banales que mejoren sus vidas. Por eso se resiente el desarrollo de la conciencia secundaria. Aunque en teoría, el demonio de la conciencia secundaria debería ser mucho más fuerte y debería dominar. ¿Por qué? Porque está conectada directamente con el propio sistema.
mientras que la conciencia primaria solo lo está parcialmente. Igor Mikhailovich, ¿es cierto que si la conciencia secundaria de una persona está desarrollada, entonces hay más de algunos talentos y creatividad en ella? Por supuesto, hay más. La conciencia primaria restringe mucho. En realidad, es más, ama la gloria. Si, digamos, la conciencia primaria no domina demasiado a la secundaria, puede contribuir al desarrollo de estos talentos en la conciencia secundaria. Por regla general, si un niño crece siendo egoísta, además del egoísmo, surge en él la pereza y la capacidad de trasladar la responsabilidad a otra persona. Así, se suprimen en una persona sus talentos. De nuevo, sabemos que hay humanistas y hay tecnológicos. Todo el mundo ha oído hablar de esto. Sí. Así pues, mucha gente dice, soy humanista, no se me da bien la tecnología, no entiendo sus matemáticas ni su física. Sí, exactamente. O al contrario, dice, soy tecnológico, me interesa la física pero no entiendo su poesía, no se me da bien. Sí, es cierto. Pero ¿sabes que en realidad es mentira? Y ahora, amigos, revelaré un poco de información. Hubo un experimento interesante. Mi amigo y yo realizamos ciertos experimentos con respecto a su trabajo, utilizando la técnica de la hipnosis en aquellos que se ofrecieron voluntarios. Tomamos a personas puramente humanistas, un determinado grupo de personas, y, digamos, bajo una técnica de hipnosis específica, la conciencia primaria fue suprimida y sustituida por un hipnotizador. Por ejemplo, se enviaba una orden directamente a la personalidad de que la persona se volviera tecnológica. Es decir, que le gustaran las matemáticas y todo lo demás. ¿Sabes qué es lo más interesante? Esos humanistas activaron la conciencia secundaria hasta tal punto, bueno, por ejemplo, ahora se lo diré en sentido figurado, se utilizaron otros nombres. Por ejemplo, a una persona se le sugirió que era Tsiolkovsky, un científico. Y lo más interesante es que la persona empezó a hablar casi como el mismísimo Tsiolkovsky. Sin tener ninguna experiencia. Sin tener ninguna. Y eso es muy interesante. En otras palabras, nuestra conciencia secundaria tiene realmente una enorme base de datos de conocimientos. Y para ella es absolutamente lo mismo que una persona sea humanista o tecnológica. Esto demuestra que basta con sustituir a este egoísta que dice, soy humanista. Se ha definido e identificado. Sí. Ha establecido sus propios límites. Absolutamente cierto. Absolutamente cierto. Presentas a la personalidad como otra personalidad con características completamente diferentes y esas características comienzan a manifestarse. Desde la perspectiva de la explicación moderna, no sé, desde la perspectiva de la neurobiología o algo más, eso es imposible. Es prácticamente irreal. Es decir, si una persona es humanista, sabe muy poco sobre ese mismo Tsiolkovsky, por así decirlo, o quien quiera que tomemos. Y sin embargo, en este caso, de repente empieza a expresar su discurso. Entiendo que los psicólogos pueden decir que todos nosotros, especialmente los humanistas, leen mucho, se encuentran o leen algo en alguna parte. Algunas frases se almacenan en nuestra mente, y entonces nuestra memoria se activa en un cierto estado, especialmente en el estado de inmersión hipnótica, por así decirlo, y todo se activa en una persona, y todo lo que estaba asociado con ese mismo Tsiolkovsky empieza a venir a la mente. A estructurarse, sí. Por supuesto. A seleccionarse. Sí, sobre todo si ya se percibe a sí mismo como ese mismo Tsiolkovsky, ¿verdad? Y todo cae en su propio sitio para él. Estoy de acuerdo, esas cosas pueden ocurrir desde la perspectiva de la psicología. Pero intenten repetirlo en la realidad. He aquí un ejemplo sencillo. Si una persona no sabe y no está familiarizada con algo, si no tiene la mente de un matemático, como dicen los psicólogos y psiquiatras modernos, entonces no está inclinada a cálculos profundos serios. Después de todo, no era capaz de hacerlo. Mientras que en este caso, 2 minutos después de haber sido sumergida y sustituida la personalidad, bueno, personalidad no en el sentido de personalidad de un ser humano, sino en el sentido de su ego. En este caso, es la conciencia primaria. Entonces la persona, empieza a entender muy bien tanto las matemáticas como ciencias completamente diferentes de las que antes no tenía ni idea. Y de hecho, cuando hablas con él, tienes la impresión de que estás hablando realmente con un doctor en matemáticas, como mínimo. ¿Lo ves? Pero es un humanista, y otros también adquirieron habilidades completamente diferentes. ¿Un matemático? Por supuesto. Tomamos matemáticos, físicos, chicos a los que les gustaba eso en serio. Lo estudiaban y demás. Pero no eran buenos en humanidades. Ni siquiera conocían la poesía de Pushkin. Pero cuando realizamos esas manipulaciones, por así decirlo, con su psique,
y sustituimos a ese egoísta dentro de ellos, empezaron a recitar poemas de memoria. Además, podían componerlos y escribirlos con facilidad. Otro ejemplo sencillo. Una persona que era atleta, digamos, un buen atleta de talento, pero estaba claro que no era bueno en ciencias, ni en humanidades ni en ciencias exactas. No le dedicaba tiempo, sí. Bueno, sí, un cero absoluto, y desde luego no se le daba bien la poesía. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Cuando su personalidad fue sustituida, empezó a escribir poesía. Hubo una sustitución con la personalidad de Ana Akhmatova. Empezó a componer y a crear absolutamente los mismos poemas. El estilo era el mismo. Todo era igual. Pero, perdón, es un atleta. Además, un atleta bueno, pero que no estudiaba bien, digámoslo así. No leyó nada, ninguna de sus obras. Lo más interesante es que después de sacarle del trance y devolverle a su estado normal del boxeo, intentamos hablarle de esos poemas. Ni siquiera conocía a la autora. Nunca había leído ninguna de sus obras, nunca las había oído. Puede que las oyera, pero no se acordaba, y no podía repetir nada. Pero cuando le dimos poemas escritos de su puño y letra, sencillamente no nos creyó. Si no hubieran testigos, seguro que no nos habría creído. En otras palabras, la conciencia sabe qué sacar a cambio Por de Brill de esa supuesto. biblioteca, llamada el absoluto, la mente universal. Existe la mente universal, digámoslo así. Es que ya sabe, mucha gente también piensa que no soy un estratega, soy más bien un táctico, no soy creativo, soy más bien un ejecutor. En realidad puede ser lo que quiera hacer. Por supuesto, pero acabas de decir el punto clave. Yo. Hasta que una persona no responde a la pregunta de quién es, no es nadie. No es más que uno que simplemente está centrado en su yo. ¿Lo ves? Sí. Quien pasa por alto el mayor conocimiento, quien pasa por alto la vida, quien pasa por alto realmente el amor de Dios, simplemente es porque es uno que siempre dice yo, desde la conciencia primaria. En otras palabras, es un demonio mezquino que arruina su propia vida y se condena a sí mismo a un mal destino después de la muerte. Aunque podría llegar a ser cualquiera, solo con saber y comprender cosas elementales, que lo único que se interpone en su camino es su orgullo, su ego sobreinflado. Esto es, perdón amigos, su conciencia primaria. Un ser humano puede lograr cualquier cosa y convertirse en cualquiera si ciertamente tiene una aspiración y un deseo para ello, incluyendo buenos logros espirituales y libertades espirituales. Es lo más importante, Por convertirse supuesto. en una personalidad desarrollada. Mientras tanto, todo en el camino espiritual comienza simplemente con el amor. Así que, amigos, amémonos los unos a los otros. Muchas gracias, Igor Mikhailovich. Gracias a ustedes, amigos. Que la paz sea con ustedes.